Las oportunidades que tienen todas las personas en esta vida. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Es muy importante reconocer que todos tenemos habilidades y las oportunidades pasan por delante nuestro y a veces no nos damos cuenta. Voy a leerles un artículo que me pareció muy interesante y después lo vamos a analizar. Yo les pido que me acompañen hasta el final, que se suscriban si no están todavía, es completamente gratis, le den un like al video si les gusta y lo compartan, porque seguramente encuentran a alguien que lo necesita y esto le puede servir. Sin más, les voy a leer. Dice: las oportunidades que todas las personas tienen en su vida, tan increíble y como algunas personas logran destacarse, mientras que otras parecen quedarse en el mismo lugar. Las oportunidades están en todas partes, esperando a ser aprovechadas. En cada esquina, en cada experiencia, en cada encuentro, hay una oportunidad de aprender, de crecer, de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Aquí está la verdad innegable. El conocimiento es poder. La importancia de saber y aprender no puede ser subestimada. Cada vez que nos abrimos a nuestras ideas, adquirimos nuevas habilidades o exploramos nuevas áreas de interés. Estamos abiertos las puertas a infinitas posibilidades. Cada pedacito de conocimiento que adquirimos es una herramienta más en nuestro cinturón de superhéroes. Pero aquí viene la mejor parte y emocionante. El aprendizaje no tiene límites. ¿Quién dijo que solo podemos aprender en la escuela o en los libros? Nada de eso. Las oportunidades de aprender están en todas partes, en las conversaciones con amigos, en las experiencias cotidianas, en los fracasos y en los éxitos también. Cada momento es una oportunidad para crecer y descubrir nuevas habilidades. Ahora, aquí está el truco. Debemos estar dispuestos a agarrar esas oportunidades que están a ambas manos. No podemos quedarnos sentados esperando que el conocimiento nos caiga del cielo. Tenemos que buscarlo activamente, tener hambre de conocimiento, ser curiosos. La búsqueda del conocimiento no solo nos hace más sabios, sino que también nos impulsa a alcanzar nuestros sueños y metas. Y aquí está la verdad. Algunas personas logran destacarse porque aprovechan esas oportunidades al máximo. Ellos entienden que no se trata solo de adquirir conocimientos, sino de aplicarlos y de utilizarlos como herramientas para construir sus propios caminos hacia el éxito. Ellos se desafían a sí mismos, salen de su zona de confort y se sumergen en experiencias que los hacen crecer. Pero atención, no se trata de compararse con los demás. Cada uno de nosotros tiene un camino único en esta vida y el éxito se mide de manera diferente en cada persona. La clave está en descubrir nuestras pasiones, seguir nuestros corazones y aprovechar cada oportunidad que se nos presente en nuestro propio viaje. Entonces les digo, aprovechen cada oportunidad para aprender y crecer. No importa cuán pequeña o grande sea cada experiencia, es una oportunidad para adquirir conocimientos y habilidades que los llevarán más cerca de sus sueños. Recuerden, el aprendizaje no tiene límites y las oportunidades están a su alcance. No las dejen pasar, aprendan, crezcan, persigan sus sueños con pasión y determinación. Ustedes tienen todo lo necesario para hacerlo. Hasta aquí es el artículo y me gustó muchísimo porque además de impulsarnos a ser mejores, a aprender cosas, a estar atentos a esas oportunidades que aparecen por ahí y a veces no las vemos,
Les cuento, por ejemplo, lo que me pasó a mí hace muy poco tiempo. Una amiga me habló de la inteligencia. Yo ya había escuchado sobre la inteligencia artificial, pero realmente no me había llegado a los oídos de manera que me interesara hacer algo con ella. Pero una amiga me dijo, me comentó lo que estaba haciendo y ahí fue donde me pareció interesante aprender sobre eso. Y me puse a aprender. Me puse a escuchar cosas, a leer, a ver cómo se hacía, a intentar hacer cosas. Bueno, todos saben que yo soy una persona mayor, ya tengo 64 años. Y gracias a Dios tengo esa curiosidad que dice acá, de ser curiosa, de no dejar que las cosas pasen, porque creo que a pesar de que la edad que tengo, la comparo mucho, por ejemplo, con la edad de mi mamá. A la edad de mi mamá también se jubiló y ella se quedó en la casa. Está bien, trabajaba muchísimo y ella era una persona que le gustaba mucho la casa. Miraba televisión, leía algo, pero su vida era más sencilla, más tranquila. Y a mí me preocupaba eso, me preocupaba y yo la iba a buscar para que caminara, para salir a caminar, para salir a dar una vuelta, para hacer alguna cosa, porque yo la veía muy quieta. Y ahora yo me encuentro con todo esto y me acuerdo de ella y digo, qué diferente es mi jubilación a la jubilación de ella. Yo me jubilé y empecé con esto de YouTube, de hacer videos, de esas cosas. Y ahora me encanta, me gusta, luego porque encontré mi pasión. Entonces lo junto todo, lo anexo todo y me doy cuenta que estoy en un buen camino, porque tengo esa curiosidad, porque no dejo que las cosas me pasen por el frente sin tratar de ponerme al día con eso, de tratar de comprenderlo. Evidentemente no voy a ser alguien que sepa muchísimo de inteligencia artificial, pero sí creo, y de eso sí me pone orgullosa de saber de que mi nieto puede llegar a hablarme de esto y yo pueda seguirle la conversación. Eso es lo que yo como bueno, youtuber, si se quiere, les quiero transmitir a todos, porque no solamente a la gente que tiene más de 50, sino también a la gente que tiene mucho menos de 50 y que está todo para aprender, todo eso que tienen, que está en YouTube, que está en auge en estos momentos. Esos adolescentes, esos niños y adolescentes que están con esa esponja para aprender muchísimo, porque ellos lo que hacen es justamente la edad de la adolescencia y de la niñez, es donde se aprende más, porque su cerebro está como una esponja, todo para absorber. Entonces me gusta llegar a esas personas y decirles que no desaprovechen esa oportunidad, que busquen y encuentren, vean la oportunidad de encontrar, de no quedarse atrás, de buscar lo que les gusta a cada persona, pero que encuentren eso y que estudien y que vean y que, no sé, que sean curiosos con todo lo que se presenta el mundo en este momento, que es muchísimo, es muchísimo. Y bueno, las personas que tenemos más de 50 tampoco se dejen estar con estas cosas, traten de leer, de aprender, de escuchar cosas. Últimamente estuve en contacto con 2 o 3 personas que ni siquiera saben, que no saben manejar un celular. Y a mí esas cosas como que
me ponen un poco triste, porque eran un poco más jóvenes que yo incluso. Me pone un poco triste. Yo les trataba de decir, no te quedes atrás, porque un celular ahora es una cosa que todo el mundo lo usa. Ya no es no es un artículo de lujo, es un artículo de necesidad. Incluso eran los hijos que le habían regalado a sus madres un celular porque las madres se iban de viaje y querían estar comunicados con ellos. Pero ¿qué hacían las mujeres? Dejaban su celular en el hotel porque no lo sabían usar. Entonces, por más voluntad que ponga el hijo en regalarle un celular, si la persona no pone de su parte para ver las cosas mínimas que tiene el celular para poderse comunicar, para poder sacarse una foto en los lugares divinos donde estuvo, es difícil. Entonces, por eso le hablo a cada una de las personas que me están escuchando. Nosotros somos los que tenemos que tener esa curiosidad, nosotros somos los que tenemos que buscar lo que nos interesa y nosotros somos los que tenemos que estar convencidos de que no podemos dejar que las cosas nos pasen y que no podamos aprender sobre eso, quedarnos fuera del mundo. No, somos muy jóvenes todavía y toda la tecnología, todo viene muy rápido. Entonces, pongámonos a aprender esas cosas que nos van a permitir seguir en este mundo, porque los jóvenes se supone que ellos van siguiendo con estas tecnologías y si nosotros nos quedamos atrás, es problema nuestro. Tenemos que tener esa forma de comunicación también con nuestros hijos y con nuestros nietos. Así que bueno, esa es mi recomendación de hoy. Por favor, aprendamos cosas, todo lo que aunque sea chiquitito, aunque sea tips de cosas, todo sirve para aprender. Y las cosas que uno aprende les van quedando y siempre sirven. Para todo, en algún momento nos va a servir. Así que bueno, agradecerles desde el corazón a quienes me han seguido hasta acá, desearles a todos que tengan la mejor vida posible, que estos videos les sirvan. Por eso mi pedido es que se suscriban, que es gratis. Eso nos ayuda muchísimo a quienes estamos detrás de esta pantalla, que lo compartan, porque seguro que van a tener gente para compartirlo, que le den un like al video, todo nos ayuda. Así que depende de ustedes crecer o no en estos videos, en este canal. Les mando un beso enorme y los veo muy, muy pronto. Chao, que pasen bien.